Bienvenidos a The Awakened Journalist con Emiliana Molina Fajardo, un programa de periodismo por el bien de la humanidad. Nuestra misión es empoderar, inspirar y enriquecer tu vida a través de las historias de superación personal de nuestros invitados. Entrevistamos en inglés y en español. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a The Awakened Journalist. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, estoy súper emocionada de tenerla acá. Ella se llama Alice Henrich, de hecho es modelo venezolana, es también ambientalista, humanitaria, fue Miss Tierra 2013, es fundadora también de Here to Flow, entre otras cosas más. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, sobre su historia personal y laboral, herramientas que ella ha utilizado para sanar, para aceptar y aprender a amar sus sombras, su faceta como ambientalista y también el arte que le pone a hacer modelo en vez de ser modelo. Y ella nos va a explicar en un momentico qué significa esto, porque tiene una forma increíble de ver la belleza. Entonces, Alice, bienvenida de nuevo. Gracias por tomarte este tiempo a hablar con nosotros. Y si quieres, cuéntanos un poquito de quién es Alice, porque pues ahí mencioné algunos de los títulos y lo que hace. Pero ¿cómo te Wow. defines tú y quién eres? No, gracias a ti por la invitación. Como te dije, me encanta este tipo de conversas. Siento que deberíamos darle más luz a este tipo de conversaciones y de temas. La verdad, yo soy una chica bastante normal. Todo lo que tú dices es las cosas que hago. La verdad no es quién soy. Son muchos talentos, a ver, parte de mi carrera, otro por vocación, otros porque pues nací con ese propósito de vida, yo creo como la parte ambiental y la parte humanitaria, que luego también se unió con mi carrera, lo cual fue bien interesante. Pero en general soy una chica normal, la chica next door, siempre me he considerado bastante normal, aunque todos dicen a veces que estoy loca, pero que estábamos hablando de eso, por cierto, pero soy una chica, mira, súper sencilla, humilde, sin caretas, así como me ves, soy. Vengo de un pueblito muy chiquitico de Venezuela, entonces sé qué es lo que es el hecho de venir de abajo, y me gusta más bien llamarlo de una familia trabajadora, porque no es venir de abajo, es venir de gente que le tocó luchar a lo mejor un poco más fuerte que otras personas, que tuvo, bueno, a lo mejor algunas más limitaciones. Por lo menos mi familia viene de familias súper grandes, o sea, mi familia por parte de mi mamá son como 10 hijos y por parte de mi papá también, entonces imagínate, es como todo, fue una comunidad, nuestra propia comunidad era nuestra familia. Sin embargo, yo desde pequeña siempre fui bastante diferente, bastante hiperactiva, bastante como o sea, desubicada, en el sentido de que yo podía desconectarme de lo que estaba pasando a mi alrededor, desde personas y situaciones, y como que irme a mi pequeño mundo y de repente volvía y estaba como con la gente. Entonces siempre he tenido varias cualidades que, digamos, me hicieron sentirme diferente siempre. Y la gente siempre me lo decía, no es que yo me sentía diferente, era que la gente siempre creía que yo estaba loca porque tenía ciertas actitudes o maneras o personalidad que las personas a lo mejor veían de manera curiosa y diferente. Entonces yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Y también soy Pero bueno, me periodista, somos encanta esa colegas. locura. Somos colegas, lo máximo, me encanta. No tenía ni idea que eras periodista. ¿Y ejerciste en algún Sí. momento? Bueno, con la Qué chévere. televisión hice TV host, hice Sí, en un magazine en ok. Venezuela y bueno, al final siempre como que se va, o sea, todo se conecta, pero no he logrado hacer el periodismo como así, como lo estás haciendo tú, así que buenísimo. He hecho varias cositas, pero Ay, qué no linda, mil tanto. gracias. Qué linda, mil gracias. Bueno, esa parte de ti no la sabía, entonces gracias por compartirla. De hecho, te cuento, en alguna de mis épocas quería ser modelo, pero nunca lo logré. No, Entonces en fui serio. periodista y por cosas de la vida también era como sí, el propósito y la misión de mi vida. Y bueno, estoy feliz siendo periodista, pues me encanta, amo. Claro, es otro tipo de modelaje, lo llamo Alice, yo, bueno, un modelaje con cerebro. ay no, pero el tuyo también es con cerebro, otro tipo de arte también, Es un otro tipo chiste de malísimo. arte. Sí, sí, es otro tipo Yo de sé. arte. Me encanta esa autenticidad y esos chistes. Alice, bueno, pregunta. Yo creo que esa locura entonces
locura entre comillas, ¿no? Como te ven otros, ha sido una gran parte de tu autenticidad y de hecho lo estoy viendo acá, me encanta esos chistes, esa forma de ser. Cuéntame un poquito entonces, digamos, cómo ha sido tu carrera pues a nivel laboral y a nivel personal, porque también me encanta que eres súper abierta sobre temas de salud mental en redes sociales, que me parece súper importante, sobre todo en esta era donde muchas personas hay veces se comparan demasiado con redes sociales y piensan que hay gente que la tiene perfecta y no es el caso. Entonces cuéntame si quieres un poquito de cómo empezó todo este trayecto y este despertar espiritual también para ti. Claro, bueno, mira, te cuento. Yo creo que todo definitivamente desencadena desde nuestro hogar, desde nuestra familia y desde nuestros ancestros incluso. En mi caso, yo tengo la oportunidad y tuve la oportunidad súper bonita de crecer en un lugar muy humilde y de familia muy buena gente, o sea, gente muy creyente, católica, pero sin ser extremista. Entonces crecí como con mucha libertad. Mi mamá era medio rebelde, mi papá era un poco más como casero, entonces yo salí como que en ese mix y aparte salí muy sensible. Entonces en mi casa, obviamente como somos de familias tan grandes, no había espacio para ser sensible, o sea, no había espacio para llorar mucho, no había espacio para que el niño opinara porque había mucha gente grande intentando hablar. Entonces yo fui la última nieta de mis familias, entonces fui siempre muy reprimida en ese sentido, o sea, no tenía mucho espacio de comunicar por qué estaba llorando, de comunicar por qué yo me sentía de ciertas maneras y de alguna manera, obviamente crecí reprimiendo todos esos sentimientos sin saber que estaba haciendo algo mal, ¿no? Y más bien a ver, lo procesaba o lo transitaba de las maneras inadecuadas como siendo demasiado hiperactiva, que obviamente lo llaman el ADHD, ¿no? Esta cosa que ahora es súper famosa, que todo el mundo habla del déficit de atención hiperactivo. Yo definitivamente lo tenía, yo no había manera que yo me pudiera hacer más de 5 minutos la misma cosa, era como con una revolución por dentro todo el tiempo. Y de alguna manera fue mi manera también, mi escape a ver, de transitar emociones a nivel físico, ¿no? Y por eso era también tan hiperactiva. Entonces, como no me dejaban, no me daban espacio para comunicarme y nadie se sentaba conmigo, mi mamá trabajaba mucho, mi papá también, tenía una nana que obviamente, imagínate, o sea, hacía lo que podía para que yo mantuviera viva diariamente, entonces no había mucho esa conexión de hablar y por eso yo siempre llamo mucho la atención a los padres como hija rota en algún momento, que es que tenemos que escuchar a nuestros jóvenes y tenemos que prestarles atención cuando ellos están hablando, porque no es que sean extrasensibles o que sean llorones o que sean locos y que no se quedan quietos, es que hay algo siempre behind that, siempre hay algo que está pasando en el fondo, ¿no? Pero obviamente como yo crecí todo está bien y con esta bandera de que no, vas bien, no pasa nada, sigue adelante. Entonces esa era mi manera de seguir la vida hasta que obviamente comencé a vivir sola a los 16 años porque comencé en la universidad. Entonces me mudé a una ciudad más grande que se llama Maracaibo en Venezuela y me mudé a la universidad a estudiar periodismo porque me gustaba esa carrera. Ya había comenzado a modelar cuando tenía como 15 años, entonces siempre desde pequeñita yo era skater y era patinetera y como te digo, me montaba en todos los árboles y andaba siempre como que súper tomboy, pero entonces la gente a mí ya me veía como con esas actitudes, como modelo, como whatever, porque yo hacía baile desde que tenía 3 años. Entonces para mí era fácil montarme en Ok. una tarima y ver una cámara o ver una luz y actuar, ¿no? Y monear y ponerme a ser como interpreter. Y para mí interpretar cosas me encanta y es algo que con lo que crecí. Yo creo que viene en mis genes, mi familia casi toda es artista por parte de mi mamá. Sí, o sea, son cantantes, escritores, compositores.
tocan todos los instrumentos y son Me bien como encanta. extrovertidos, entonces yo saqué esa parte, ¿no? Pero fue muy nato, porque en verdad yo no quería ser Miss Venezuela, incluso yo veía a Miss Venezuela y era como que, ay, no, o sea, era como que, o sea, lo veía como mal, era muy loco porque son, ojo, son mujeres bellísimas, siempre lo he admirado mucho, pero yo admiraba más la parte de show, más la parte televisiva, el trabajo directivo que hacía Joaquín Riviera, quien era el director en ese momento, o sea, toda esa parte de producción televisiva me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y el montarme en la tarima y bailar, para mí eso es lo que me llenaba. Pero nunca pensé en, a lo mejor en la sobreatención que iba a tener o la exposición que vas a tener, ni todas esas cosas. Entonces yo creo que por eso yo siempre mantenía mi barra de expectativas bien bajas. Yo nunca me imaginé ser ni reina de nada. Yo, aunque era reina en el colegio de todo, era como algo bien nato. Entonces, yo creo que cuando cumplí los 16 años, mi mamá siempre me decía que, que si yo seguía de skater, que si yo seguía en la patineta, yo no iba a ser mi Venezuela. Y que si tú sigues con esas piernas raspadas, tú no vas a ser mi Venezuela. Disculpen si escuchan la sirena. No vas a ser mi Venezuela. Y yo era como, pero ¿quién te dijo Tranqui. que yo quería ser mi Venezuela? Era como que, I don't know, yo no quería, o sea, como que no, o sea, como que nunca me Sí, lo había cuestionado, tipo, yo mi Venezuela jamás, a pesar de que era flaca y alta, que era sí, lo que todo el mundo veía, ¿no? Ya después me mudé a la sí. universidad, seguí modelando, pero me enfoqué más en la universidad. Entonces yo ahí, obviamente, viviendo sola desde tan pequeña y con tanto libertinaje, digamos, comencé a ser una niña super wild. Entonces siempre estaba haciendo algo, o sea, nunca había tenido la capacidad de estar en calma y en paz, así como que sin hacer nada y escuchando otras cosas que no fuera simplemente buscando afuera cosas, ¿no? Entonces, Ujú. siempre he estado muy, digamos, entretenida. Entonces, la universidad, Sí. después comencé a trabajar en una, desde incluso antes de mi mayoría de edad, comencé a trabajar en una tienda de traje de baños, trabajaba, estudiaba, rumbeaba, todo al mismo tiempo. No sé dónde tenía la energía porque ya yo no la tengo como la tenía antes. Te entiendo, te entiendo. Sí, ahora estoy así como, ay, no, o sea, como en otro estado, pero me ha costado Ten llegar ahí, 100%. obviamente, me ha costado. Sí, Eh, total. pero nada, la verdad, el tránsito por esa vida obviamente me llevó a conocer muchísimas cosas. A los 18 años me firmó un agente en Italia, trabajé por un año y medio en Italia cuando tenía 18 años. Entonces ahí comencé un poco a experimentar lo que era la depresión, digamos, sin saber que era, que era depresión. Ujú. Entonces yo lo que hacía era que Ok. comía o tomaba mucho vino, fumaba mucho cigarro, y como vivía sola, a mí, ¿quién me iba a decir algo, no? Desde que tenía 16 años nadie me iba a decir, mira, que no fumes o que no tomes, o sea, era como, no tenía nunca como algo que me parara. Entonces yo creo que eso dio pie también a que yo no Claro. supiese manejar mis emociones. Entonces, como siempre fui reprimida desde pequeña, nunca me enseñaron a cómo hacerlo y la poca información que yo tenía era, me siento incómoda, come, me siento rara, toma, me siento no sé qué, fuma, estoy aburrida, dale, ¿sabes? Entonces era como este círculo vicioso, ¿no? Sin embargo, sí, ¿no? Estuve en piloto automático haciendo eso hasta que gané de repente el Miss Venezuela. O sea, bueno, no que gané de repente, o sea, regresé a Venezuela a graduarme en la Sí. universidad. Después entré en el Miss Venezuela, me vieron en un desfile, Osmel Sousa, quedo en el Miss Venezuela, represento a Venezuela por un año, después gano el Miss Earth por otro año, Sí. y nunca había tenido tiempo para pararme y ya va, qué es lo que yo en verdad quiero, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que de verdad yo quiero hacer esto? Sin duda alguna fueron oportunidades maravillosas que me abrieron las puertas en muchísimos lugares y me ha dado también esa dicha de saber qué es lo que a mí me apasiona y qué es lo que me encanta, que es ayudar a los demás. O sea, si a mí me pagaran por ayudar a los demás, siempre digo, cónchale, sería mi vida perfecta, que bueno, en nombre de Dios, que sea así, pero es lo que más me gustaba. Entonces,
el haber sido Miss Venezuela y el haber sido Miss Earth a mí me reconectó otra vez con esa parte de mi familia, que mi familia siempre ha ayudado a todo, al vecino, al de al lado, a la hijada, al primo, al tío. Entonces, yo creo que yo saqué eso de mi familia y lo veo normal. Entonces, cuando me tocó hacerlo a mí como trabajo, para mí fue como que I know how to do this, ¿sabes? Como, ok, we survive. Sí. Y luego, obviamente, con la carrera, eso me costó mucho entender que yo no tenía que exponerme tanto. Eh, la exposición, por lo menos en mi caso, a mí me encanta todo el tema del arte, pero a mí lo que más a veces me cuesta un poquito es la exposición. Am, Ok. Porque por alguna manera, obviamente, uno queda, yo soy una persona que yo soy muy apasionada, entonces yo amo a la Ujú. gente y amo a los humanos y quien me llegue, yo voy a sentarme a hablar con esa persona y voy a preguntarle de dónde viene, qué hace y siempre soy así. Y obviamente esto hace que me drenara mucho, porque imagínate, o sea, me tocaba conocer un montón de personas diario, viajaba por todos lados del mundo, trabajé con las Naciones Unidas, tuve oportunidades de verdad increíbles, pero en esos momentos comencé a experimentar mucho la depresión y comencé a querer estar sola, no quería ya que nadie me tocara, ya hubo un momento en que no quería ver a nadie. Entonces, en esos momentitos que yo tenía sola, que me dejaban unas horas libres, un día libre, yo me encerraba en mis cuartos y comenzaba a comer, a hacer overeating, para Sí. solamente como que desconectarme de lo que estaba sintiendo. O sea, la verdad, nunca por 25 años me di cuenta de lo que estaba sintiendo. O sea, por 25 años. Jamás Wow. supe qué era lo Ok. que sentía. Ni que sufría de ansiedad, ni que sufría de depresión, porque yo me automedicaba de diferentes maneras, bien fuera a través del alcohol, a través de salir, a través de la comida, del cigarrillo, fumaba mucho. Entonces, no fue hasta que obviamente salgo del Miss Earth en el 2014, a final de 2014, paso por una tusa, como dice en Colombia, por un corazón roto, porque tenía a una pareja que había sido como Sí. mi primer novio. Oh my Y God. con él, en ese momento de la ruptura y en ese momento de esta, ¿cómo se llama? De este momento en el que entrego mi corona, que tú no sabes qué va a pasar con tu vida tampoco. Porque Sí. aparte, mi vida había sido Claro. manejada por 2 años por organizaciones. Yo no, o sea, a mí me decían, mira, vas a Tailandia, te vienes para acá, te vienes para allá. O sea, yo hacía lo que me decían por 2 años. Entonces, que Sí. me quedé en el aire y cuando a mí me tocó encontrarme con el dolor de corazón, con el vacío, con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar con tu vida, de que ahora qué voy a hacer, no tenía motivación, o sea, estaba cero motivada, comencé a caer como en un hueco, pero así como, pero tratándome de agarrar de las paredes a ver si me paraba de alguna manera, Sí. pero fue súper difícil. Me tomó 10 meses, obviamente morirme tomando malas decisiones, que, ojo, por eso es que creo que me incentivé a hablar de mi tema. O sea, yo creo que, claro, han Sí. pasado 6 años, pero yo me abro a hablar de mi tema es porque a mí me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho todas estas cosas antes, ¿me entiendes? O sea, Claro. antes de que me pasara lo peor, ¿no? Que a ver, yo sabía, ya yo tenía como mi muerte anunciada, ya yo sabía que yo no quería estar en este plano, eso ya yo lo tenía Sí. claro. Sí. Y muy curiosamente, desde pequeña, yo siempre pensaba en que me iba a morir joven. O sea, lo sabía, era como una sensación. No venía Ok. de aquí, venía de una sensación. Desde chiquita sabía que me iba a morir joven, pero era porque era tan extremista, o sea, yo era Sí. tan sin miedo a nada que tú me decías que me lanzara de un puente y yo me iba a lanzar. O sea, no medía las Sí. consecuencias absolutamente de nada, era muy wild, era Con bastante, alguien que yo conocía, pues conozco. eh, qué bueno, así no Te me lo siento juro que tan me cuentas sola. y me identifico 100%. Wow, Pero en bueno, estamos serio. mejorando también. Vamos Sí. bien, por el buen O sea, camino, que es espejo lo bueno. 100%. ¡Qué Pero dale, locura! continúa. Oh my God. Sí, una locura. Bueno, a ver, bueno, para más o menos resumir esa parte,
Nada, obviamente el que yo sea también tan abierta hace que también tenga muchas personas alrededor que les caiga bien, digamos, de cierta manera, Ujú. y que mi compañía es divertida, ¿no? Y yo era una persona divertida, pero para mí ponerme un disfraz de Everything is okay es el pan nuestro de cada día desde que yo nací. O sea, toda la vida crecí Ujú. poniendo mi cara de felicidad, aunque no lo estuviese. Entonces, pero adentro estaba muriéndome, o sea, adentro me sentía súper sola, tenía muchos miedos, tenía muchas cosas que yo nunca me había permitido sentirlas hasta después de que yo me levanto en el hospital. Cuando Wow. yo tengo, obviamente, yo comencé a tomar malas decisiones, comencé a tomar no solamente alcohol, comencé a meterme cualquier droga que me pasara por el frente, sin importar la que fuera. Nunca fue como que una decisión, era como que automáticamente yo me quería desconectar de lo que fuera, porque no sabía cómo manejarlo. O sea, te estoy hablando que eran 25 años en los que yo estaba on the go, ¿no? Y como nunca me Claro. había tiempo ay, mira, déjame pensar si a mí en verdad me gusta esto o cómo se siente Claro. esto. Todo fue muy, O sea, muy puras como decisiones por inercia. por inercia, dormida, adormecida completamente. Sí. Y obviamente en la carrera en la que me desarrollé, era también, iba en ese ritmo. Entonces, a ver, no era que yo quería, era que una cosa me llevaba a la otra. Entonces no me daba Ujú. tiempo de parar. Finalmente, Exacto. cuando tengo finalmente el momento de parar, no es porque tampoco yo lo decidí, porque yo quería parar de la manera más negativa que puede parar un ser humano, que es queriéndose quitar la vida. Y yo nunca lo hablaba con nadie, o sea, nunca lo hablaba, jamás Ujú. en mi vida, o sea, pasaba miles de veces por mi cabeza y yo lo sentía, ya yo sabía que ya yo no quería estar más en este plano, Sí. pero para mí era muy importante también como que no hacerle daño a mucha gente, entonces hablando yo sentía que yo iba a hacerle daño a otras personas o que los iba a preocupar o que a quién le iba a importar si yo tenía o no comida en mi casa, a quién le iba a importar si yo me quería matar mañana, o a quién le iba a Sí. importar si yo me sentía bien o no. Porque siempre yo era como el llaverito que iluminaba la fiesta, ¿no? Y era como, Sí. no habían conversaciones importantes, no había una conexión importante que Ujú. fuera como más de, mira, I'm here for you, estoy aquí para ti. Todas eran muy por encima. Y no solamente por las otras personas, también era porque yo misma estaba, no sabía tampoco cómo conectar más allá, porque no quería que me hirieran y yo no sabía Ujú. tampoco quién se acercaba a mí porque quería acercarse y otra gente porque en realidad era genuinamente. Entonces, en ese trance, obviamente, yo comencé a perder cualquier tipo de noción del tiempo y de espacio y de lo que fuera. O sea, yo comencé a actuar en la manera que iba a matarme, literalmente. Era como que, ok, para allá, vamos para allá. Wow. Lo cual ahorita me río, obviamente, porque lo Ya lo trato de pasaste. echar con humor, lo trato de hacer con humor, porque para la gente que se sienta así en estos momentos también quiero que se sientan así, que se rían de eso, que es como, porque yo sé lo doloroso que es y lo he vivido en carne propia y duele hasta los huesos y es como que tú no puedes ni explicarlo, pero en ese momento, obviamente, tú crees que estás solo y yo creo que ese era un error grandísimo en mi vida y por eso siempre hablo de esto. Yo creía que yo estaba sola, y una semana antes de que a mí me diera la sobredosis, yo hablé con Ujú. Molly Isler, quien fue Miss Universo también en el 2013 cuando yo gané Miss Earth, y ella fue quien amaneció conmigo en el hospital. ¿Cómo? No sé, porque Wow. yo, o sea, yo me perdí por 24 horas, estuve en coma 23 horas, ella tuvo que llamar a todos lados tratándome de encontrar porque ella sabía que yo tenía un problema, porque ya yo lo había hablado con ella. Entonces sí es importante hablarlo, porque si ella no me hubiese encontrado a mí en el hospital, probablemente a mí me hubiesen desconectado antes y probablemente hubiese pasado al otro plano. Pero Sí. me gusta pensar que tengo una mejor, digamos, a ver, propósito acá en este plano donde estoy ahorita, porque, coño, de las cosas que yo me he salvado, de verdad Total. que puedo hacer un libro.
Me río, Total. pero bueno, me río para no llorar, no mentira. Me Pero te río ríes porque porque, ya pasó el dolor, o sea, porque ya lo claro, procesaste, porque ya trabajaste esas emociones. Obviamente en ese momento y hace 5 años, lo que tú dices duele hasta los huesos, o sea, no, horrible, y tú no te quieres levantar y todavía paso mis momentos difíciles porque aún sufro de tengo ciertas condiciones con las que tengo que aprender a vivir ujú, o aceptar si medicarme o no. Yo acepté aprender a vivir con lo que con lo que tengo y dejar las medicinas, que es mi caso, ¿no? Por razones muy personales mías y bueno, más adelante las puedo contar. Soy, como te digo, un libro abierto porque yo sí creo que es sí, importante hablar de estas cosas porque todo el mundo tiene emociones, porque todo el mundo siente total. y porque todo el mundo padece. Entonces, yo vengo de un mundo donde era píntate la cara y ponte bonita y sonríe, que nada está pasando, cuando en realidad eres un ser humano, al fin de cuentas, y que hay días en los que no te sientes bien y en que hay días en los que en realidad hay días en los que puedes dar más que otros. Y yo estuve muy abierta por Total. mucho tiempo, dando, ¿no? Y quedé drenada, quedé literalmente, Ujú. energéticamente, emocionalmente, espiritualmente, me apagué, tipo, ya yo no sabía ni quién yo era. Entonces necesitaba ese wake up call. Sí necesitaba esa Sí. zarandeada, tipo, ok, hazlo. Y lamentablemente yo no tenía mis padres, o sea, tengo mis padres, pero yo no tengo una relación con mis padres tan cercana en ese sentido porque yo vivo sola desde que tengo 16 años. Entonces yo no podía llamarlos y decirles Sí. estoy deprimida cuando ellos estaban en otro país sufriendo también sus propios problemas y para yo traerle más problemas. Claro. Así lo pensaba yo en ese momento. Pero yo digo que el universo es tan sabio y Dios bueno, lo que sea que crean ustedes, crean que es así, que pues todo se alineó para yo hablar con la persona correcta en el momento correcto. Yo creo que gran parte de mi base de hoy en día es que estuve obviamente en rehabilitación por 3 meses encerrada, donde no podía, donde solamente tenía que estar conmigo. Yo no podía ni siquiera ver el teléfono o la computadora o la televisión. O sea, yo no tenía acceso a nada de estas cosas por 3 meses. Y era todos los días levantarse 6 de la mañana, tocar la puerta, meditar, ir a comer lo que te decían que comieras. Entonces yo también estaba ahí pasando el momento del eating disorder, que era el overeating. Entonces ya yo estaba off drugs and sober, o sea, yo estaba ya sobria, Ujú. yo no ni consumía drogas, ni tomaba ni Sí. nada, pero comía, seguía comiendo. Entonces tenía otro problema, era como, Dios mío. Y yo como la comía tan bien, y yo, ¿cómo va a ser posible? No puede ser. Pero bueno, yo creo que al final es bien importante aceptar que uno tiene un problema, porque mira, cuando yo y lo comentamos, cuando yo me levanté en el hospital, primero yo dije, fuck, o sea, sigo viva, ¿entiendes? Como, Ay, no, honestamente, cositas. Sí. honestamente, ese fue mi primer pensamiento. Yo no puede Sí. ser que yo sigo aquí todavía, que es esto, estoy pagando una penitencia. Pero Sí. obviamente el segundo pensamiento que tuve fue el de mis padres, ¿no? El pensar en qué coño iban a llamar a mis papás para decirle que su hija se murió de algo que ellos no tienen ni idea probablemente que existe. Porque, a ver, los adictos son los rockeros, ¿no? Vemos como que los rockstars son los que se mueren de sobredosis y los que van a rehabilitación son los de las películas americanas. O sea, eso no nos pasa a los latinos, ¿no? Eso es como Ujú. nosotros, ¿no? Jamás. Y a Sí. los que le ha tocado no lo Sí. hablan. Entonces tú no tienes a alguien en quien relate, tú no tienes a alguien en quien Total. decir, oh, wow, me siento identificado, no Ujú. solamente por el tema de las drogas y el alcohol, sino también de la comida, de eating disorders, de el ser una persona, a ver, solitaria, ¿no? De tener también a lo mejor demasiada carga en cuanto a su carrera y poca conexión con tu propio espíritu y con tu propio ser interno. Y obviamente trabajar en también un ambiente tan superficial te hace también de que se te olviden esas cosas.
Y Vale. en aquel momento no existían las redes, o sea, no existía Instagram por lo menos, o sea, existía la Claro. televisión, Facebook, comenzó a salir Twitter, pero cuando yo salí de rehabilitación tenía varias opciones, entonces, o tenía la Ujú. opción de volver a tomar el camino equivocado o de implementar y poner en práctica las cosas que había aprendido. Y aprendí muchísimo, o sea, aprendí desde química en el cerebro, o sea, fue una escuela, ¿sabes? O sea, sé qué hace cada droga en tu cerebro, en tu organismo, en tu cuerpo, el alcohol, o sea, todas esas Wow. cosas era una clase diaria. Espiritualmente tenía spiritual counselors, psicólogos, terapeutas, un batallón de angelitos, como me gusta llamarlos, a los que de verdad les tengo tanto que agradecer, que no son ni familia mía, esa gente ni sabe de dónde yo vengo, y dieron todo para que yo estuviera viva, ¿no? Um, y a ver, esta oportunidad que yo tuve, que la agradezco mil veces, es una oportunidad que tuve, yo no sé si es para venir a echarle el cuento a otra gente que no vayan para aquel lado, porque en verdad el centro de rehabilitación donde yo estaba costaba $34,000, $35,000 mensuales. O sea, no había manera que mi familia iba a pagar eso, ¿no? Ni yo, ¿de a dónde si yo perdí todo? O sea, yo literal quedé con una mano atrás y la otra Sí. adelante. Entonces, Wow. eh, Increíble. sí, o sea, te digo que algo superior quiere que yo esté viva porque no hay otra explicación. Luego, obviamente, cuando salgo Total. de ahí, salgo clean, obviamente salgo clean, pero salgo como una Sí. mujer de 25 años, 26, 25 años, pero sintiéndome como recién nacida, era como un mundo nuevo, era como, ok, ¿no? Ok, se supone hacer esto, no hacer esto, cambiar people, places and things, que es muy importante, cambiar personas, lugares y cosas. En mi vida toda la tenía que, o sea, todo lo que tenía yo en mi vida tenía que olvidarme de que existía y comenzar una vida nueva. Sí. Y sales de ahí y no sabes cómo reaccionar al mundo, no sabes ni siquiera, o sea, es como raro, porque aparte me tocó otra vez cargar mi teléfono y comunicarme con Sí. gente y ya yo estaba como muy in tune con mis emociones, Sí. entonces aprender después a balancear tus emociones y la vida real, ¿no? Lo que está pasando afuera de Ujú. nosotros. Entonces, lograr también mantener ese balance fue complicado porque salgo de ahí y salgo como que con la cajita de herramientas y fue como, ok, Ujú. vaya a trabajar y tú te vas con la cajita de herramientas, pero tú no sabes cómo utilizar el martillo. Entonces era como, Claro. ok, aquí estoy yo con mi cajita de herramientas, pero no sé qué hacer. Claro. Entonces, cuando me toca hacer el trabajo, conseguí también que estas personas que siempre me apoyaron del Centro de Ujú. Rehabilitación de New York, o sea, todo esto yo lo hice en inglés, y todas estas personas que me estaban ayudando, ellos veían lo que yo no veía en mí. Y ellos me veían a mí, Sí. sabes, que yo los necesitaba. Y yo era como, no, yo estoy bien. Yo me voy y sí, no pasa nada. Pero en verdad, no, en verdad sí necesitaba ayuda. Porque si hubiese tomado el camino dado otra vez, hubiese terminado muy mal, ¿no? Porque no tenía un balance. Por cierto, hay una película muy interesante que a mí Ujú. me pegó muchísimo cuando la vi porque estaba en un momento de suicidio y de depresión muy fuerte, que fue la de, Sí. ¿cómo se llama? La de Lady Gaga y Bradley Cooper. ¿La has visto? Ay, sí, donde cantaron Shallow, Ajá, ¿no? donde cantaron Chalo, ok. Que él se Ay, muere, ¿cómo es que él se se llama? suicida. Eh, Sí. él Ajá. se, oh, no Ay, me se me acuerdo, olvidó no el recuerdo. Si nombre alguien se acuerda, en que la nos punta de la diga, lengua. Bueno, pero Nicole. ahorita nos llega. Sí, ahorita nos Sí, llega. sí, sí. Y Bueno, te ayudó un y montón esa película con tu proceso. no, me visualicé mucho en él. Él Ah, ok. recién había salido de Ok. rehabilitación y cuando él sale de rehabilitación, Ujú. le dicen algo malo y le dicen algo como que tú no sirves Sí. para nada, tú eres un problema, tú lo que vienes es a poner las cosas peor y él se suicida por eso. Y es que y Sí. me identifiqué tanto porque es que Sí. uno sale así, o sea, tú sales con la piel
finita, o sea, tú, cualquier cosa que te digan te daña, te quiebra tu mundo. Y por eso el cuidado que tenemos que Mira, tener con A las Star cosas que is Born, decimos gracias. de Star is Born. Ok, Así se llama thank la película, you. Star is Born. Sí, no, Sí, bellísima, gracias, Luisca. pero gracias. Pero sí me costó bastante esa parte, pero luego entré a una sober house en New York, que me dieron esta oportunidad Sí. maravillosa de estar en un sober house que es como una transición. Me hacían exámenes todas las noches, cuidan que llegues a las 12 de la noche. O sea, era como Cenicienta. Yo tenía que levantarme temprano, hacer Sí. mis cosas, volver. Y así poco a poco fui reanudando mi vida, comencé a ponerme más seria con el tema de mis papeles, de mi green card y a ver, sí, de mi residencia, a trabajar. Comencé a hacer un certificado para yoga, porque me mandaban mucho yoga y Sí. la meditación. Y comencé a AA meetings, a Alcohólicos Anónimos, y todos los días. Y era un trabajo de todos los días. Tenía que ir a una terapeuta de la alimentación. O sea, te digo que yo tenía a un batallón de personas ayudándome para que yo pudiera salir airosa de todo esto tan Salir. complicado. Porque una vez que tú estás suicida, una vez que estos pensamientos y estos Ujú. sentimientos llegan a ti, normalmente tú crees que esa es la mejor opción que tienes, porque no tienes otras herramientas a tu Ujú. mano que te puedan sacar de ese momento, ¿no? Y yo creo que sentirse Claro. solo es lo más letal. Y yo creo que el problema es que nosotros nos sentimos solos, no es que estamos solos, que es Ujú. una diferencia muy Exacto. grande. Y a mí me tocó Enorme. verlo, porque tenía a muchísima gente. Y yo creo que ir a Alcohólicos Anónimos para a mí me cambió la vida porque yo veía personas con los mismos problemas que yo tuve. Y eso no Ujú. quiere decir que yo era adicta. O sea, cuando a mí me tocó la Sí. primera vez sentarme en un AA meeting y te toca levantarte delante de la gente y decir, My name is Alice, I'm an addict, or I'm an alcoholic, Sí. whatever it is, tú Sí. sientes que estás en una película loca. Tú dices Sí. como, pero yo La- no soy esto. claro, la primera vez que te toca hacerlo, asumo que fue súper difícil porque es como que públicamente expresar algo que por dentro te estaba causando tanto dolor. Yo creo que me costó más Sí. hablarlo públicamente, obviamente en español, Ujú. ¿no? Porque todo esto yo lo hice en inglés, con Sí. gente que no tiene ni idea de quién soy yo. O sea, Sí. obviamente para mí era un safe Claro. space. Aparte que en Alcohólicos Ah, Anónimos ok, es un súper bien. safe space, ¿sabes? Tú tienes que hacer, tú Ujú. haces incluso Me una encanta. promesa. Tú comienzas la Sí. promesa y tú dices, lo que ves aquí se queda aquí, here, here. That's it. Y todo Me el mundo encanta. cumple esas reglas. Cualquier Sí. cosa que tú digas en un AA meeting, tú escuchas las cosas Sí. más increíbles que puedes escuchar en tu vida. Tú escuchas historias Sí. que si tú crees que la mía es fuerte, Sí. o sea, conozco una chica que vio a morir a sus padres inyectándose heroína, que estuve por lo menos en rehabilitación Wow. conmigo, millonarios, Sí. ¿sabes? Gente Wow. con historias muy diferentes a la tuya, pero que al Muy final todas fuerte, se sí. conectan. Al final todas se conectaban en que no sabíamos quiénes éramos, en que no tienes a veces la capacidad de entender ciertas cosas y cuando tú estás pequeño y no eres, a ver, y no tienes esa atención de hablar de emociones y de sentimientos, Ujú. obviamente tú creces como, a ver, como con un escudo muy grande de esas cosas, Sí, pero tienen total. una duración muy corta, no es sustentable, o sea, no es algo Sí. sustentable. Y pues yo soy Y obviamente la más en medida. Latinoamérica, que es un tabú hablar de los problemas o los retos, las emociones, Muy sobre todo en fuerte. Venezuela y en Y te Colombia. O digo sea, algo, son no te voy a países. decir el nombre, no te voy a decir el nombre de la persona, pero una persona muy famosa que está Sí, en el ambiente latino, perdón, es un cantante de música latina, no voy a sí, decir su nombre porque en verdad es muy famoso. Pero hace sí, poquito lo vi, casualidad, sí, estuvimos hablando y yo estuve hablando de estos temas y su reacción fue, sí, ¿por qué tú me estás diciendo a mí esto? Pero porque, ¿sabes? Como, pero me hizo sentir a sí. mí como mal. Y yo le digo, porque esto Mal no de es quien yo compartirlo. soy. Sí, te estoy hablando de Sí, algo que para mí significa algo y que para mí sí tiene valor. Pero esa persona, sí, obviamente, le desperté inseguridades a esa persona porque se ve reflejada en mí. Pues somos espejos.
Entonces, Claro, obviamente, a lo somos mejor lo que espejo, yo le digo le resuenan muchas cosas que él no las quiere ver. total. Y así fue que yo lo vi. Yo Claro. dije, mira, mejor yo no hablo más. Mejor creo que ya te toqué un punto muy frágil, ya tú ve a lidiar con esas emociones y Sí, suerte. total. Total, total. O sea, Este, es un tabú lamentablemente en Latinoamérica, pero creo que hoy en día estamos aprendiendo mucho a hablarlo más gracias a personas como tú que están permitiéndose ser vulnerables, o sea, y contar sus experiencias para ayudarle a otros a sanar sin importar que de pronto te puedan señalar o ser juzgada en ocasiones por la experiencia que has vivido, que ni es buena ni es mala, simplemente es. Mira, yo creo que yo traigo una buena piel dura, porque primero crecí en un pueblo donde todos hablan de todos, y Ujú. mi mamá siempre me Sí, cuidaba mucho, tipo, a ver, yo crecí con bullying, o sea, hasta mi familia me hacía bullying, entonces yo crecí como con eso de que, bueno, ¿qué importa lo que diga la gente? Que te resbale, no es importante. En el medio en el que yo crecí también me tocó armarme de valor porque siempre nos salía una noticia o decían algo inadecuado, que es como guay. Entonces me tocó sí. comenzar a separarme a mí de lo que la gente decía. Entonces yo creo que eso es uno de mis virtudes, de que yo, a mí me entra por aquí y me sale por allá. Y si tú me vienes a decir algo es como, mira, a mí no me Me importa, la encanta, verdad, no le doy luz a palabras oscuras. Ahora, me ¿no? encanta. En su momento yo creo que si yo hubiese hablado de esto, me hubiese llevado al foso, porque Total. incluso he recibido comentarios a veces en mi Instagram. Una vez estaba hablando de algo o alguien comentó algo y alguien como que, ¿qué hablas, drogadicta, perique? O sea, me decían cosas horribles Sí. que tú Wow. dices, wow, esta gente de verdad no tiene, claro, ahorita lo veo así, porque tengo, o Sí. sea, tengo la preparación para afrontarlo con orgullo, porque es quien, o sea, es lo que me pasó y es y que me hace ser quien soy hoy, y que me hace ser la Claro. mejor versión que puedo ser todos los días, porque para mí la vida es diaria. Yo no sé si mañana me voy a despertar, o sea, y yo vivo mi vida de esa manera. Desde que me Claro. morí, así es que la vivo, porque damos muchas cosas por sentado. Y me preocupa mucho, en verdad, que haya gente de este tipo de gente, y eso es lo que hace que muchas personas con estos problemas o con inquietudes o curiosidades no se quieran abrir. Y que lo veamos Sí. como un tabú todavía en nuestra sociedad, porque es un tabú. A ver, no puede ser que yo sea la única persona que ha pasado por esto. O sea, Demi Lovato, Total. o sea, la mayoría de las personas que han salido del closet con estas historias, la misma Britney Spears dando lithium, ¿sabes? Como que son historias de que nosotros los latinoamericanos lo vemos como que problema de los americanos y problema de ricos. No, eso nos pasa a todos. Todos en algún momento Ujú. pasamos por Total. depresión, por soledad, por dolor. O sea, todos sentimos igual y eso es lo que tenemos que entender. O sea, lo que yo pasé no es diferente a lo que tú pasaste, porque tú también has sentido dolor y has sentido frustración y has sentido miedos y has sentido soledad. Entonces, es eso, o sea, todos sentimos igual. Sin embargo, sí creo que hay Total. personas que sentimos, digamos, un poco más 3D, o sea, como 2.0, ¿no? Yo me Sí. siento mal por la mayoría de las personas. O sea, tú me llegas a mí con un cuento y me voy a sentir mal. O sea, incluso me calaba gente que era tóxica porque me sentía mal por esa persona. Era pobrecito, que lo dejaron Claro. caer chiquito, Demasiado empática. ¿sabes? Sí. Pero bueno, esta termina siendo una de tus virtudes. O sea, claro, hay que igual proteger la energía, pero yo también creo que yo ya aprendí, porque a mí, mira, muchas veces en la industria, pues en el trabajo me decían porque me ponía a llorar con muchas noticias que cubría. Y mi jefa en un Mm, momento me dijo, ay, tú tanto sensible. Y yo me sentía mal por ser tan mm, sensible. Y ahora mm, entiendo, no, o sea, es una de mis virtudes y sí, siento demasiado, soy una persona muy emocional, pero ya, o sea, lo estoy aprendiendo a manejar a mi manera, pero es una virtud, o sea, y pues es otra una persona virtud. tendrá otra virtud y qué bueno por ellos si no son tan sensibles, pues, pero te Es entiendo hermoso, te perfectamente. digo. Ahorita lo veo muy bonito. En su momento, obviamente, yo decía, no puede ser que a mí me esté pasando todo esto, porque qué fastidio. O sea, porque en mi cabeza es que yo no tenía tiempo para sentirme mal, ¿me entiendes? Era como que yo es que yo no tengo tiempo como para Sí, parar. O sea, como vivía en la sí, carrera, no tenía ese tiempo.
Y cuando la vida me forzó a tener ese tiempo y aparte tuve que de alguna manera poner otra vez mi careta de que todo estaba bien para que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, ni Sí. mi familia sabía lo que estaba pasando. Entonces fue un secreto que yo tuve por mucho tiempo, pero fue un secreto que yo tuve porque no podía haber, o sea, yo sabía que llegaría el momento en el que yo iba a tener la necesidad de hablarlo. Y Ujú. mucha gente a veces me critica, es como, ¿por qué tienes que hablar de las cosas malas? Y yo, porque ya eso no es malo para mí, es parte de lo que Claro. me pasó. Y yo sí creo que es importante hablar de estas cosas, porque si no, yo no hubiese entendido quién en realidad soy, Ujú. hubiese aceptado quién en realidad soy y poder tomar mejores decisiones para mi vida. Como por lo menos, yo sigo sufriendo de depresión y de ansiedad, incluso salí de una depresión de 2 semanas ahorita, hace 3 días atrás. Sí. Y es fuerte. Wow. Y ya yo no tomo medicinas. Yo hace un año decidí no tomar medicinas para este tipo de cosas porque me siento en control de mi vida. Me siento bien, me siento que puedo atravesar las Sí. emociones y las circunstancias y lo que le sea que la vida le va a querer lanzarme. Y aunque a veces siento que todo se va al carajo, igual me quedo ahí, ¿me entiendes? Como, ok, si esta es mi etapa la que tengo que pasar, tiene que Sí. tener un trasfondo, tiene que tener un porqué. Entonces, el porqué, ¿no? Y me gusta, y Sí. yo creo que me siento mucho mejor no estando medicada, me siento más yo. Hay una persona Me también con la que me encanta. identifico mucho, aparte de Britney Spears, que ahorita el tema está muy abierto de que ella le Sí. estaban dando litio, que es una Claro. medicina terrible. O sea, no le Sí. puedo explicar, o sea, tú caes ahí, o sea, te puedes hasta suicidar porque químicamente te desbalancean. Entonces, Wow. si bien es cierto, la medicina te ayuda en muchas cosas, yo estoy muy Ujú. agradecida con la medicina porque me ayudó a salir en mi etapa suicida, de cuando yo Sí. estaba suicida, porque después de que salí de rehabilitación, a pesar de que estaba, digamos, en la mejoría y estaba en mis prácticas, yo comencé a tener problemas de serotonina, porque obviamente yo desbalanceé la química de mi cerebro. Y es que lo hacemos inconscientemente hasta con el azúcar, hasta con la comida, Claro. pero no lo vemos, no lo entendemos, porque no lo sabemos. Entonces sí creo que todavía hay mucha desinformación. Incluso yo comencé a hacer unos videos de mi primera adicción fue el azúcar. Y yo toda Sí. la vida he sido adicta, Wow. desde que estoy chiquita, toda la vida me he metido las cosas así como que se fuera a acabar el mundo. Entonces, jamás hubiese tenido el tiempo de entenderlo y de parar un poquito y empezar a preguntarme cosas. Entonces, por lo menos cuando ahorita quería dejar la medicina para la ansiedad y la depresión, los doctores aquí ellos Ujú. ganan obviamente su comisión, a ellos a ver, el Claro. sistema prefiere tenerte drogado, ¿no? Es parte es algo Total. que ya no tiene que ver con Total. nosotros. Nos quieren tener a todos controlados, a todos que todo Cuando esté el cuerpo tiene bien, propiedades naturales para sanarse a sí mismo, o sea. total. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a aguantar un poquito ahí, o sea, como que Ujú. atravesar el sentimiento. Sí. Pero como estamos tan Sí. acostumbrados a la distracción, que incluso lo hablaba con una amiga el otro día, yo le digo, wow, um, yo ahorita que pienso, todas las distracciones, o sea, yo recuerdo que de pequeñita, no sé, te ponían el televisor y que bueno, te dejaban en el televisor para distraerte, en vez de preguntarte, mira, Ujú. motivarte o preguntarte o hacerte, siempre te mantenían distraído. Entonces, tampoco nunca nos Ujú. enseñaron a meditar o a calmarnos y a sentarnos y a conectarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Que es de donde vienen todas las sensaciones, de las emociones. Entonces, Claro. a ver, no Sí. solamente sufría de eso, sufría de gastritis, sufría de todo, de acné, sufría de miles de cosas que Sí. jamás hubiese pensado yo que venía de algo emocional o de todo este tipo de Claro. situaciones. Ahora bien, cuando yo decido dejar las medicinas, que fue hace un año, fue bajo Sí. mi responsabilidad. Y yo dije, ¿saben qué? O sea, necesito hacerlo bajo mi responsabilidad y decidí Ujú. quedarme sola porque yo no quería herir a nadie. No quería que nadie se preocupara por mí. Sí. Tenía personas, en caso de emergencia, obviamente llamar, pero decidí tomar las riendas de mi vida. ¿Por qué? Porque
no me sentía al 100%, me daban Adderall, me daban otra medicina para la ansiedad que se llama Lexapro, me daban otra cosa para la depresión. Sí. Entonces, medicina en la mañana, medicina en la tarde, medicina en la noche, no tenía, yo, pero ¿en qué momento soy yo? ¿No? Era como, pero, Claro. y me sentía más cranky, tenía mood swings, y era como, no, o sea, ya yo me siento más estable, he aprendido mucho sobre la meditación, sobre la espiritualidad, o sea, todo lo que tengo que aprender, de verdad, son 6 años en los que he ido Sí. tratando de sobrevivir por mí misma, ¿no? Y con ayuda de muchísimas Me personas, encanta. y yo creo que es muy importante es saber que nos tenemos a nosotros y que Ujú. lamentablemente, por lo menos en mi caso, me ha tocado estar lejos de mi familia. Me hubiese encantado que Ujú. tuviera mi mamá sobándome la cabeza, ¿me entiendes? O me hubiese encantado y siempre lo añoro, añoro esos momentos en los que, wow, ¿cuándo voy a poder estar con mi familia y sentirme como, pero pues no, no me tocó a mí y no me ha tocado Sí. y pues para poder hacer otras cosas tengo que arriesgar otras, ¿no? Y yo creo que cuando decidí dejar Sí. la medicina, yo me siento muy, muy contenta, la verdad, porque me siento yo y entiendo mi cuerpo y mis emociones. Entonces, estoy muy en tune con eso. Trato de mantenerme siempre Ujú. enfocada en cómo yo me siento y tomar mejores decisiones. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo, obviamente, a mantener el balance en mi vida. Ahora bien, me quité la etiqueta de adicta. Yo no quería seguir siendo una adicta por el resto de mi vida. ¿Por qué yo voy a ser adicta si yo no soy adicta? ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo Sí. no serlo, porque yo estoy decidiendo hoy Sí. no hacerlo. Entonces, ¿por qué yo voy a Sí. tener que llamarme toda la vida soy adicta? Entonces, así como me quité la etiqueta de adicta, me quité la etiqueta de loca. Es como, bueno, para ti yo soy loca, para mí soy una persona con muchas Sí. experiencias. ¿Me entiendes? Sí. Me Entonces, encanta. sí, o sea, la locura es del ojo el que la mira, es como la belleza, o sea, lo que para ti es loco, para mí a lo Total. mejor no. Entonces, yo creo que es muy Total. importante, una de las cosas por lo menos que a mí me mantienen muy en tune conmigo, es alejarme de las redes sociales. A pesar de que yo las uso Ujú. para esto, para hablar contigo, para grabar mis cosas, para crear contenido, yo Sí. no veo la vida de las demás personas. O sea, puede que vea una que otra cosa, pero yo no paso más de 5 minutos scrolling, no. A ver, me Sí. levanto y yo no veo el teléfono por 2 horas. O sea, yo me levanto y hago mis Sí. cosas primero. eh, Primero agradezco, respiro, me Sí. levanto, voy, muevo mi cuerpo, me tomo un té, medito y ya cuando me siento, ok, como lista, veo mi teléfono Sí. porque pues Me lamentablemente el encanta. teléfono siempre está lleno de estrés. Entonces, el estrés a la primera hora no nos cabe bien a nadie. Al igual que antes de dormir, por lo menos antes de dormir yo no veo mi teléfono. O sea, incluso hay gente que me detesta. O sea, mi mamá también siempre pelea conmigo porque no le contesto. Yo digo, mira, después Que de las nunca 8 de la noche no contestas. me llames. No me llames, Sí. ¿sabes? Sí, ¿no? Y si yo no quiero contestar el teléfono, yo no lo voy a contestar. O sea, ni que, y la Claro. gente me puede llamar a mí mamona, lo que sea, ¿sabes? O sea, lamentablemente no, porque en este momento tengo primero que chequear en mí y después yo checo a ver qué es Claro. lo que tú quieres. Pero uno siempre se tiene que Total. poner a uno de primero, siempre. Y es muy Me importante. encanta cómo debería ser. Alice, o sea, wow de historia, wow por tu valentía Mm. de compartirte tan abiertamente, tan auténtica, varias cosas que pues quería mencionarte. O sea, uno, en tu defensa, hace 2 semanas seguíamos como en Mercurio retrógrado, así que Sí, sí, tranquila que sí, creo sí, que sí. todos estábamos un Uf, poquito bajitos, sí, 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 yo sí, me todos incluyo. estábamos. Eh, Dos, creo que para ti esa etapa también de morir fue como el renacer más bonito y un despertar espectacular que te llevó a este nivel de conciencia y que sí, evidentemente tienes un propósito más grande en la vida, que pues es compartir tu historia para que le ayudes a otras personas a sanar. Ahí te han escrito un montón de comentarios súper bonitos, de valiente, de Gracias. admiración total. Tan lindo, gracias. Y sí, no, o sea, y creo que el mundo necesita más personas como tú porque,
en verdad en Latinoamérica esto no debería ser un tabú hablar de la salud mental, ni esconderlo, ni que nos dé pena hablarlo, Sí, porque es que eso es lo que pasa. Muchas familias, claro. sobre todo en la alta sociedad, lo tapan por vergüenza y Sí, nadie sí, tiene que sí. avergonzarse de esta situación. O sea, son otras épocas, no nos enseñaron a manejar las emociones o a Claro, procesarlas y ahorita es que se está creando más conciencia para poder procesarlas. Te total. quería preguntar también, ¿cuál ha sido como la crítica que más te ha dolido y por qué? Pero antes de que respondas, ya sé que me has hablado un poquito de algunas críticas o unos comentarios y que te identificaste mucho con Bradley Cooper cuando salió del centro de rehabilitación, porque claro, te estás reintegrando en la sociedad y es un proceso donde probablemente estabas reconstruyendo tu autoestima, entendiendo, Ujú, wow, esta no era yo, ahora quién soy yo, y ujú, construyéndote como building yourself up. ujú, Y en ese ujú. momento uno está muy vulnerable y muy Sí, susceptible a que cualquier cosa que le digan te puede alterar ese chip porque no hemos llegado a construir esta autoestima que tienes ahorita, que estás tan claro. segura de ti misma que uno entiende que los comentarios externos son un reflejo de esa persona y su estado emocional y no de nosotros. Claro, Entonces, pero al digamos, principio tú ¿cuál ha no lo sido en- como una crítica? claro, pero al principio tú no Exacto, lo entiendes eh, así. Al principio tú crees que en exacto. verdad tú no sirves para nada. O sea, cuando tú sales de rehabilitación, cuando tú sales de un problema de estos, tú sales como que, o sea, como que lo hice todo mal, ¿sabes? Como, wow, o sea, ¿cómo me hice esto a mí? O sea, porque pasas aparte pasas por varios síntomas, ¿no? Pasas por el síntoma de, primero, de que no entiendes lo que está pasando, de que, porque a mí, de repente te empiezas a sentir culpable de todo lo que tú hiciste, de lo que lo ves mal, de que todo era un pecado, de que después, ¿por qué me hice esto yo a mí? Después te empiezas a sentir triste por ti, porque yo me puse en esta situación, y después te sientes culpable con otra gente y es como es una bola y es una bola que la gente, las demás personas que están alrededor tienen que ser más kind. Por eso el ser amable y el ser nice no es de en vano. O sea, en verdad, porque no sabemos lo que pasa a las personas al lado. Yo por lo menos yo he tenido tres Total. comentarios que yo creo que a mí me pegaron mucho. A ver, Sí, yo ok. salí de rehabilitación, me recuerdo un 29 de diciembre del Wow. 2015, antes de Año Nuevo. Y decidí salir antes para ver a mi familia porque mi familia no sabía que yo sufría, que yo estaba pasando por esto. Todo fue, se los oculté, no los llamé por un tiempo, les dije que estaba en un retiro espiritual en Tailandia. O sea, sabrá Dios qué Sí, les dije otra cosa que suena como que algo que yo haría, obviamente, pero sí, en ese momento yo no los podía preocupar, yo no los quería preocupar claro. porque ellos no sabían y nunca han venido para acá y qué iban a poder hacer ellos. Entonces, bueno, Sí. cuando salí reciente, yo salí como con unos kilitos de más porque yo estaba haciendo overeating. Entonces yo comía Ujú, impulsivamente, emocionalmente. Y la primera persona que yo veo es a mi ex pareja del momento y cuando yo lo sí, veo, él viene y me dice, pero tú no sabes lo que a mí me pegó tanto ese comentario, que fue como que, pero estás como sí, más fuertecita, rellenita, sin saber que él me estaba sí, tocando una tecla a mí que yo no había curado, sí, que total. aparte, a ver, yo trabajaba con mi físico desde hace años, ¿no? Trabajo como modelo y Claro. todo, y aunque nunca llegué a engordar muchísimo, para mí era incómodo, yo me sentía incómoda en mi piel, o sea, mis piernas Claro. rozaban, yo sentía cosas que yo nunca en mi vida había sentido en mi cuerpo. Sí. Y esta persona jamás, o sea, como el no tener el filtro, y por eso yo siempre Ujú, se lo digo a mis amigos todo el tiempo, sí. no hables del cuerpo de las demás personas, eso no es peo tuyo. Si está Exacto, gorda, si total. está flaca, eso no es problema, esa gente Sí. tiene espejo en su casa, ¿sabes? Es Exacto, ellos como, saben cómo están, no les digas. Ay, no. ¿sabes? Pero bueno, con ese me pegó mucho porque o sea, fue mi primer comentario saliendo de rehabilitación, imagínate, quedé así que Claro. O sea, toda la chocada. primera tecla y una que te duele, o sea, que te dolía en Claro, ese entonces. claro, claro. Y en esto comenzó a salir, obviamente, mucho los ataques de pánico. La Ujú, perdí un par de veces. Ya había tenido antes ataques de pánico. O
sea, yo quiero que ustedes sepan, obviamente, y esto lo voy a dejar así para que la gente entienda la magnitud del problema. Y porque yo quiero dejar la magnitud de lo que yo tenía, es porque si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. O sea, yo estuve suicida antes de que me muriera y después Sí. de que me muriera. Wow. Sufrí de eating disorders antes de que me pasara eso y después de que me pasara eso. Me dieron Wow. ataques de pánico antes de que me muriera y después de que me muriera. Wow. Y todo esto ha sido para mí, obviamente, un ensayo y error. Una vez recaí, por ahí escuché a alguien que estaba hablando de las recaídas, de qué podría ser, Sí, y me gustaría tocar ese eso te iba a tema decir, porque ¿de es qué le algo muy recomiendas a normal. alguien Es ujú, algo que muy esté normal. recayendo? Don't be hard to yourself, o sea, no seas tan fuerte contigo. Si usted se cae, se vuelve a levantar al otro día. Es una decisión. Y yo Sí, creé Here to Flow, que lo nombraste, Here to Flow, que es este método que estamos creando. ya, Y bueno, ya está creado, ahorita ya está sí, llegando a la parte donde vamos a comenzar a darlo a conocer. Here to ujú, Flow es simplemente eso, es one day at a time, es un día a la vez. ¿Qué puedes hacer hoy por ti? Hoy puedes entrenar, hoy puedes hacer yoga, hoy puedes meditar, hoy puedes agradecer, está bien. Mañana te sientes mal, está bien, siéntete mal, ujú, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que vas a tirar la toalla. Es exacto. importante que saber primero que las recaídas con químicos y con alcohol es muy diferente a recaer con comida, por lo Ujú, menos, ¿no? Porque la comida es parte de tu día a día, ahora los químicos y el alcohol no. claro, Entonces ya es una decisión. Entonces, ¿por qué yo me quité, cómo me quité yo la etiqueta de adicta? ujú, Que por eso, otro de los comentarios, el segundo sí, comentario que me hicieron también que me pegó muchísimo fue ese, como que vienes a hablar tú, o sea, que yo hablé de algo y me dijeron así sí, como que vienes a hablar tú periquera de mierda, o sea, te digo que me han dicho cosas de todo. que la leí por encima, Sí, borré el mensaje y yo dije, ¿qué necesidad? Claro, ahorita sí, no me pega, pero si me lo claro, hubiesen dicho en aquel momento, te lo juro que probablemente me hubiese matado, o sea, ¿me entiendes? claro, Porque wow, tú estás conociendo, o sea, ujú, lo que menos necesitas es odio en ese momento, exacto, ¿me entiendes? O exacto, señalamientos de alguien que no tiene ni idea de qué es esa enfermedad, porque es una enfermedad y es una claro, condición y uno pasa por esas situaciones y son fuertes y no es fácil. exacto. Y la gente lo ve como si fuera un juego. No, para nada. No, Es fuerte, es sí, doloroso, es sí, horrible. No se lo deseo a nadie. Que ahora lo cuento sí, como chiste, pues porque me toca. Pero sí, en su momento era muy feo. O sea, yo me daba golpes en la cabeza cuando sufría. Era tanto el dolor que yo sentía cuando estaba deprimida de que yo no tenía, yo duraba 3 días sin levantarme de mi cama. Me pegaba me pegaba yo misma porque era tanto el dolor que yo no podía let it out. Y obviamente ahí fue donde las sí, medicinas, los terapeutas, los psiquiatras hicieron un gran trabajo porque me ayudaron a salir de esa fase. Porque aparte, bueno, sí, obviamente tu cerebro se comienza a reconstruir después de 2 años de haber parado de usar. O sea, ujú, si usabas drogas y alcohol, a los 2 años es que tu cerebro comienza medio a volver en sí, ¿me sí, entiendes? O sea, repararse, sí, ¿no? Un poco el desbalance químico que tienes. Porque wow, también eso viene desde balances químicos y no lo sabemos. claro, Y son muchas claro, cosas que alteran nuestra química en el cerebro. Por eso es muy importante que tenemos que arraigarnos a nuestro ser. Yo creo, yo le doy más importancia a nuestro cerebro, a nuestro gut. O sea, yo le doy más total, importancia al sentimiento que a la razón. Pero hay que total, tener un balance también. Yo creo que hay que tener un total, balance. Y bueno, este comentario cuando me lo hicieron, me recuerdo que para mí, a mí me pegó mucho porque yo dije, wow, imagínate si esto me lo dicen a mí, que no le dirán a otras personas, ¿no? Es como, ujú, no sé, o sea, se me vino a la cabeza como todo ese montón de gente, volvemos a lo mismo, los empatas, ¿no? Todo ese montón de sí, gente que sufre y se me vino a la cabeza sí, la película claro, y se me vino a la cabeza Britney Spears, que incluso claro, cuando estuve en rehabilitación, yo me acordaba mucho de Britney Spears o de Kurt Cobain, que se murió cuando yo estaba joven sí, y era uno de mis artistas favoritos, o de todas, de Jim Morrison, sí, Whitney Houston, Amy Winehouse, que todo el mundo lo que hizo fue sí, sacar todo lo que podían de ellos, pero jamás nadie, o sea, pero cada vez que esa persona estaba perdiéndola, todo el mundo lo que hacía era criticarle, lanzarle piedras, en vez de decirle, oye, sí, algo no está bien, necesitas ayuda, necesitas ujú, algo, ¿no? Entonces, obviamente, a ver, te sientes solo y yo creo que eso es el grave error, sentirnos solos. O sea, en sí, estos días estaba escuchando la entrevista de lo de Britney Spears y me llamó muchísimo la atención que ella
Es una persona que está sufriendo eso sola porque ella no quiere que la gente la critique ni que crean que es mentirosa. Y eso también pasó por mi Claro, cabeza. Cuando yo iba a claro, hablar de esto, yo dije, a ver, aparte yo estuve involucrada, yo hice un concurso de belleza una vez en Venezuela y me involucraron en problemas políticos en Venezuela y eso me pegó mucho más, que esa es la tercera, el tercer comentario que me han hecho, claro. que me ha dañado mucho, fue que cuando yo hice un concurso de belleza en un canal de televisión, me empezaron a decir enchufada y me pusieron un comentario horrible. Me recuerdo que decía que cómo me sentía yo después de que todos los niños en Venezuela se estaban muriendo de hambre por tu culpa, o sea, por mi culpa. Y yo, y que, Wow. es que yo tengo un concurso que pasa por un canal, entonces yo ahí dejé incluso, ya no trabajo con nada con Venezuela porque me hace daño, ¿me entiendes? Entonces yo ahorita ayudo en lo que puedo, yo le mando dinerito a mi mamá a veces para que ayude a los niñitos de mi pueblito, si alguien, sabes, como lo que, en lo que puedo, y espero visitar pronto y poder ayudar más, pero no es la realidad. Entonces, la gente habla, sin saber, sin pensar y sin tener un poquito de condescendencia con la otra persona. Y creemos Total. que sabemos la vida de la otra persona y la verdad es que no. Entonces, para mí sí es importante hablar de estos temas y aunque me critiquen, aunque me digan lo que sea, yo me siento durísima. O sea, si no te gusta, te vas. O sea, ¿cuál es el problema? Incluso cuando yo comencé a salir en Nueva York, o comencé como a dating, porque claro, después de que salgo del rehab, yo duré Sí. como un año sin dating, o sea, no salía con nadie, me Ujú. cuidaba mucho, todavía me cuido mucho de eso, escojo bien Sí, a quién veo y a quién no, pero en aquel sí, momento lo primero que yo hacía era decirle eso a la persona con la que yo salía, porque yo no sabía si me iba a pasar otra vez. Y yo necesitaba a alguien sí, que me apoyara y que supiera de dónde venía y que no me arrastrara para eso. O sea, alguien que más bien total, me ayudara a estar en la tierra, ¿no? Y es muy total. importante saber con quién contar, a quién contarle nuestras cosas, saber que no están solos es muy importante, tomarse su Ujú. tiempo y entender que es un proceso. Y que me encantaría decir que uno se va a curar, pero no. O sea, es un trabajo diario. O sea, todos los días yo tengo que hacer lo mismo. Todos los días yo tengo que tratar de hacer lo mejor, de si por lo menos a las personas que si el problema es de drogas o de alcohol, no. Yo hoy no soy no y no. O sea, quitarse la etiqueta, no dejar que algo exterior o otra persona te etiquete o te defina, porque eso no es quien eres. O sea, al final quien uno es imposible, es imposible explicarlo, ¿me entienden? Es como, a ver, la vida va muy Total. rápido y es diaria, entonces sí creo que es un trabajo de día a día y que es un proceso como un roller coaster, o sea, hay días que uno se siente bien, hay días que uno no se siente bien y ya está, y aceptarlo Total, como es, pero siempre tratando total. de usar las herramientas positivas y sanas para mejorar esos momentos y para transitar esas emociones que a veces duelen. Y es la realidad. Y be here to flow 100% yo creo, ¿no? Y, o sea, Sí, para sumarle a todo lo que estás diciendo, entender también mucho que, digamos, las personas que juzgan o señalan, ese comentario dice mucho más de ellos que de nosotros mismos. Y para la persona también que estaba preguntándole por consejos pues a Alice para no recaer, lo que dijo Alice súper importante y yo creo que no ser, o sea, hacer énfasis en no ser tan fuertes en ustedes mismos, empezar un poquito a la vez, o sea, un cambio tan pequeño como por ejemplo tomarse un vaso de agua todos los días y hacerse esa promesa a ustedes mismos. Todos los días por 20 días me voy a tomar un vaso de agua. Y uy, y cuando lo logren, apartarse del cada teléfono. vez, y apartarse Apartarse el del teléfono, teléfono exacto. es muy importante, muy importante, Sí. muy importante, Sí, porque pero yo ahí creo vas a que cada que encontrar, van, sí, o sea, y redes sociales, pues yo también me alejo bastante, de hecho, pues lo utilizo como para compartir estos espacios, pero intento, es más, tengo todas las notificaciones apagadas, tengo Instagram apagado, Facebook apagado, Twitter qué apagado, bueno. etcétera. Pero creo que cada que, sí, cada que logren como cumplir alguna de esas promesas que se hacen a ustedes mismos, que son pequeñas, se van a ir empoderando más para tomar las grandes decisiones como no recaer. Sí, y es diario, es Alice, un ¿hay algo más que trabajo te diario. gustaría? Sí.
diario. ¿Algo más que te gustaría compartir? No, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te digo? Yo, tengo un monólogo aquí como de hora y media. Tengo horas hablando. Pero, No, pero me encanta. Sí, pero me bueno, encanta espero porque que hablas, aprenda de mis errores. hablas increíble, se te nota, ya te noté lo de periodista también. Qué bonito escuchar tu historia porque me relacioné un montón, somos espejos en muchas cosas. Ujú. Y nada, o sea, gracias por permitirte ser vulnerable, por Sí. compartir y por ser inspiración para los demás. Gracias, igual, igual. Mira, muchísimas gracias siempre. Lo mejor que le puedo dejar después de toda esta conversa, aparte del chisme o de qué pasó, de qué no, es que aceptemos como somos y que nos aceptemos como seres que sienten, que son emocionales, que es normal que sintamos cosas y que es normal también que no tengamos toda la información. Yo creo que lo más importante es la decisión y cuando uno decide estar bien, uno va más, uno se acerca más a estar mejor. No quiere decir que todos los días vas a estar perfecto, pero todos los días hay que ir aceptando que queremos estar bien y que queremos mejorar y que queremos ser mejores no solamente para nosotros, sino para el medio y todas las personas que nos rodean. Porque yo sí creo que cuando mejoramos nosotros, nuestro entorno, nuestra vida, todos los aspectos se van acomodando de cierta manera en que empezamos a sentirnos más libres y nos empezamos a sentir menos cargados. No escuchar los comentarios de las demás personas es, no, mira, yo de verdad, mis amigas y todo Ay, el mundo siempre dice que yo soy demasiado hippie y así, y yo, pero es que sí, a mí no me importa, o sea, ni me me importa lo que encanta. digan después de Sí, aquí, ni me sí. importa lo que digan después allá, o sea, nadie te quite lo bailado. Yo creo que eso es lo más importante, que usted sea quien Total. es y en embrace it y aprendan a qué es lo que les puede ayudar, a qué es lo que les puede mejorar, a sentirse mejor. Yo creo que no es ser mejor, es sentirse mejor, porque cuando uno se siente bien, eso se refleja y se refleja en todas las áreas de nuestras vidas y es importante saberlo. Y atraes esas cosas buenas también, que tu mundo externo siempre va a ser un reflejo de tu mundo interno. Sí, sin embargo, Ay, igualito a mil, veces mil vienen los gracias. huracanes. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Por ahí viene Mercurio retrógrado a hacer un poquito de las suyas a veces. Yo sé, pero gracias que ya se fue. Ay, Ah, no. Qué risa, ya. Un descansito, por favor, que es que este lo año pasado fue muy necesitaba. intenso. Uf, que si no, te Perfecto, Alice. entiendo. Un abracito grande, gracias de nuevo por permitirte dar este espacio. Y Gracias a a todos los que ustedes. sintonizaron también, muchas gracias. Ay, gracias, los quiero mucho. Muchísimas gracias a ti por tu espacio. Bye.